Hola, mi nombre es Mati Vega y ¿qué creen? Que hoy voy a ser entrevistada por un amigo, David Casares. Vamos a hablar de cómo comencé yo en el mundo del emprendimiento. Les voy a contar desde que inicié vendiendo tamales hasta la fecha que tengo 2 restaurantes. Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es David Casares, yo soy asesor de negocios, especialista en restaurantes y bueno, el día de hoy estoy como invitado aquí en el podcast de Cosas de mi Trabajo de mi amiga Mati Vega. Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola David, buenas aquí, mira, disfrutando de este tiempo y gracias primero que nada por la invitación. Y ya como tú lo dijiste, pues hoy estás invitado. Qué curioso, ¿no? A que tú me entrevistes, pero ya te va a tocar el turno que tú también te vas a tener que venir a que yo te entreviste. Yo sé que tú tienes mucha experiencia en el tema de negocios y justamente por eso, pues, estás como invitado hoy, porque aparte de todo nos estás ayudando a nosotros con una colaboración ahí de asesoría. Y bueno, pues ya, les paso el comercial también aprovechando, ¿no? Bueno, sí, mira Mati, estoy muy contento, estoy emocionado de estar aquí en tu casa. Bonito día, muy caluroso. Para las personas que nos van a estar viendo más tarde o después, estamos aquí en la casa de Mati, especialmente en su cocina, porque mucho de lo que hace ella es trabajar en restaurantes. Y bueno, me gustaría que tú platicaras un poquito más a profundidad. Bueno, ¿quién eres? Cuéntanos un poquito de tu historia, de dónde naciste, qué tiempo tienes aquí en Estados Unidos. Platícale un poquito al público. Bueno, pues tengo aquí en Estados Unidos, voy a tener 20 años, para ser exacta, en agosto creo. Ok. Fue el mes más caluroso. Recuerdo que casi renuncio a irme de Texas y fue entre que me quedo, me voy como todos los que queremos venir y probar y decir, vengo, hago mi casa, duro 3 años y me regreso. Y duré como 5 años en ese ínter entre que si voy, me quedo. Y bueno, gracias a Dios yo tuve la fortuna de no trabajar porque mi esposo era el proveedor de casa. Entonces yo tenía nada más la obligación de llevar a mis hijos a la escuela, iba y venía, y entonces un día se terminó el chofer de los hijos, se terminó la De los mamá hijos. chofer y yo dije, pues ahora, como muchos dicen, el nido vacío, aunque no estaba tan vacío porque eventualmente iban y venían mis hijos, pero empiezo a sentir esa necesidad de Esas ocupar. maripositas de hacer un Sí, emprendimiento. no, pues, ¿qué voy a hacer? Y entonces dije, bueno, pues voy a ver qué hago, qué hago. Y dije, ¿qué es lo que sé hacer? Pues aparte de haber venido ya de Tarimoro, que es donde yo nazco, y mis papás tenían una taquería, ya tienen de hecho con ella hasta la fecha más de 40 años con esa taquería, y yo me creía pues que tenía experiencia en esa taquería y que yo podía en un futuro tener esa taquería. Y de hecho estuve trabajando, a lo mejor a muchos no les he contado en mi historia que estuve trabajando en una taquería. En una taquería primero me invita uno de mis hermanos a que le vaya a ayudar y luego me dice, oye, pues quédate con el negocio porque fíjate que como que a mí no me está gustando. En ese negocio, en esa gasolinera era nada más el espacio de la gasolinera y entonces en esa gasolinera llegaban y pagaban ahí al dependiente, al encargado. Al encargado de la gasolinera. De la gasolinera y compraban sus cervezas y luego ya decían, pagaban y decían 20 tacos o 25 y ya se llegaban a la ventanilla. En ese entonces yo solamente vendía 2 carnes, que era pastor y barbacoa, muy fáciles de vender. Entonces llegaban y compraban de 25 a 30 tacos y eso estaba súper fabuloso. Y dije, no, pues el negocio de los tacos va bien. Está bien. Pero tenía un empleado en la tarde. Yo lo trabajaba en la mañana y el empleado en la tarde. Y los cortes que me daban al fin de la semana, porque me hacían un corte semanal donde me daban ellos mi dinero porque yo no cobraba, como que no cuadraban con los tacos que estaba yo vendiendo. Ujú. Pues Algo muy normal así en negocios así, ¿verdad? súper normal, normal y no. Pero Pues bueno, normal, pero no quiere decir que esté bien. exacto. Normal, pero no Nada, quiere decir que esté bien. nada. Bueno, entonces me frustré y yo dije, no, pues esto no es para mí, renuncio y nada más fueron unos cuantos meses. El segundo intento, viene una prima, abre una panadería y me dice, oye, enséñame a hacer los tamales porque a ti te quedan muy bien. Y le digo, híjoles, pues vienes a mi casa o voy, porque ella vivía en Mesquite, y dice, no, pues ven a la panadería. Y voy y veo que está lejos la panadería.
y aún pues yo quería probar su pan, les enseño la receta, hacen la receta, pero me dice, es que no es tan buenos como los tuyos, es que no sé qué pasa, pero no nos salen y además tenemos mucha carga de trabajo haciendo el pan y todo eso. Y me dice, ¿qué te parece si tú nos vendes los tamales? Y yo, ay, carambas. Pues como que... Una oportunidad de negocio, una oportunidad, ¿verdad? y aparte me estaba viniendo como anillo al dedo porque mi hijo me estaba desocupando de su chofer. Entonces dije, no, pues entonces se los voy a empezar a hacer. Le empiezo a hacer los tamales, empezamos con 10 docenas creo a la semana y para fortuna y gracias a Dios, pues a la gente le gustan. Entonces después me dice, no, pues ahora tráeme 20 docenas. Y así cada semana iba incrementando casi de 10 en 10 en 10. Entonces yo dije, no, pues sola ya no puedo. Y agarro y empiezo a contratar gente para que me ayudaran porque ya estaba creciendo el negocio. Y con el mismo dinero que vendía los tamales iba comprando equipo hay equipo usado, pero que era muy bueno. Ya tengo mi garaje prácticamente hecho un lugar de producción. Y empiezo a prevenir, porque a mí me gusta mucho prevenir y empiezo en el futuro. Y yo dije, pues se va a venir Thanksgiving y yo no voy a dar abasto a cómo se va vendiendo en los tamales. Y compro un congelador, David, para tener el suficiente stock. Y recuerdo que tenía más o menos mi inventario, ya tenía como unos 3,500 tamales listos para estar. 3,500 tamales. 3,500 tamales. Y de la noche a la mañana me marca mi prima y me dice, oye, ¿qué crees que traspasamos la panadería? ¿Y nunca te habían dicho antes? No me dijo que le iba a traspasar, ni que no le estaba yendo bien, o que ya no la querían, o que estaban cansados, porque pues así es el emprendimiento, es muchísimo cansancio y mucha gente no lo sabe. Es agotador, o sea, casi nadie resiste los primeros meses. Total que no le reclamo, no le digo nada, dice, pero no te preocupes, el señor que se va a quedar con la panadería dice que te los va a seguir comprando. Ah, bueno, no hay problema. Entonces yo el viernes normalmente yo le llevaba el viernes los tamales, se los llevaba congelados y ellos los iban cociendo como se les fueran vendiendo. Llego y me dice el señor, pues sí quiero los tamales, pero de esta manera, señora, y déjame respiro para que no me enoje. Cuando me recuerdo, ya saben que yo soy media enojoncita, ¿verdad? Por ahí dicen. Bueno, y le digo, dígame, señor, y me dice, pues docena que se vende, docena que le pago yo. ¡Ah! No, pues no, oiga. Así no es el negocio. Así no es el negocio, no. Le dije, yo tengo un montón de gente a que pagarle. Ya estaba trabajando yo con 4 personas. Le dije, no, yo tengo un montón de costos y yo no le puedo dar crédito. Discúlpeme, pero no. Pues ya nomás déjeme ahorita 10. Yo me acuerdo, David, que yo venía llorando del transcurso en el 20, a mi casa que vivía en Arlington, yo venía llorando, pero venía llorando de impotencia. De impotencia de coraje. y de frustración. Dije, yo no tengo necesidad, porque realmente yo no tenía la necesidad porque mi esposo era mi proveedor y yo nunca había trabajado. Yo dije, no tengo necesidad y me puse a hacer esto por hacerle un favor a alguien y me salen con estas. Dije, pues no. Fíjate que eso es algo muy normal para muchos emprendedores cuando están empezando. Alguien que tiene ya un negocio quiere, por una o por otra razón, quieren como tomar ventaja sobre las personas que trabajan desde su casa. Así es. Y bueno, primeramente yo felicito a todas las personas que comienzan su negocio en su casa. No tienen que tener todo. Comiencen con lo que tengan y de ahí vayan creciendo como lo hacía Mati. Y fíjate que es interesante tu historia, es interesante porque vienes tú de una taquería de tus papás, aprendiste a hacer negocios, empiezas a crear un negocio de tamales en el garage de tu casa, normal como muchas personas, y yo las felicito, y ahorita te encuentras con esta barrera que podría parecer un problema, pero a ver, platícame, ¿puede ser una oportunidad? Fue una oportunidad, mira. Muchas veces en el momento no nos damos cuenta que a veces un mal se puede convertir en un bien y hay una forma, un pensamiento que yo he venido practicando y siempre le digo al Señor, Dios mío, ¿qué vas a convertir ahora esta situación en mal en bendición? Y recuerdo que dejé de llorar y llegué a la casa, dije, bueno, pues lo bueno es que ya no voy a trabajar. Ya no va a tener que trabajar porque pues yo sentí el compromiso de no quedarle mal porque yo había dicho que sí y llegué y me senté y me recuerdo que no creo que haya habido Netflix todavía, pero sí estaba viendo la televisión y descansé, que fue todo el viernes en la tarde y sábado
Pero el domingo en la mañana otra vez mi inquietud fue, ¿y qué voy a hacer con el resto de los tamales que tengo? ¿Con qué cara le voy a hacer a mi esposo? Que ahí está todo el dinero de la inversión y porque parte era de lo que yo estaba recuperando, pero en parte también era que él ya me estaba apoyando y parte era de su inversión. Entonces, eso eran como las 11 de la mañana y yo digo, Facebook, voy a abrir una cuenta, pero que no vean que soy yo, porque todavía ahí a lo mejor todavía me daba vergüenza, pues como si, pero no era vergüenza de vender, fíjate que era diferente a como otros que les da vergüenza de vender que los vean, pero era vergüenza porque, oye, pues que su esposo no le da su dinero, se supone que ya no tiene necesidad, porque inclusive yo traía una camioneta nueva que mi esposo me había comprado. Y entonces abro la cuenta con otro nombre y me empiezo a publicar en todos los grupos. Bendito Dios que había esos grupos y me empiezo a publicar que vendo tamales a domicilio. No, hombre, David, los tamales todavía no estaban y ya me estaban llamando. Wow. Ya me estaban llamando. Eso fue a las 11. A la 1, 2 empiezo a llevar los primeros tamales y a eso de las 4, 5 de la tarde yo traía como $200. $200 a lo mejor para una persona ahorita significa nada, pero para mí ya fue, empiezo a ver y me van a empezar a comprar. El siguiente fin de semana no vendí 200, fue incrementando, empecé a vender 600, 800. Llegó un fin de semana que yo vendí $1,500 de puros tamales. Wow. Ya tenía producción en mi casa, mi hijo lo tenía cociendo tamales y mi esposo manejando y yo entregando. Y me acuerdo que llegábamos a las casas y nos quedaban viendo así como, pues yo llevaba una bolsa de marca, yo llevaba camioneta nueva y se nos quedaban viendo como que, y esta pues... como que no coincidía, ¿no? Sí. Como que no. Y entonces, pues me fui dando a conocer y a la gente le empezaron a gustar mucho mis tamales, tanto que la familia y todo decían que yo vendía muy buenos tamales. Entonces, en ese momento, uno de mis hermanos estaba buscando local o ya tenía un local que yo le había por ahí dicho dónde estaba una oportunidad y todo. Y en ese momento dice, ay, creo que si eres buena para los negocios, te gustaría que trabajáramos y abriéramos un restaurante juntos. Yo le dije que sí y empecé a buscar el local. Y bueno, pues la experiencia que viví en familia y en sociedad no es la mejor, así de que yo no les recomiendo que trabajen en familia. Para empezar, esa es parte de mi historia, que sí, el inicio no fue muy malo. Y es algo que iba yo a preguntarte, Mati. ¿Por qué con este podcast, por qué con esos videos, tú decides contar tu historia? Platícale a la gente, a los emprendedores, ¿por qué razón es importante contar nuestra historia? El primer punto de contar una historia de una persona que ya tuvo un resultado, que en este caso yo ya tengo un resultado, tengo 2 restaurantes ahorita abiertos, ¿verdad? Y aparte otros 2 negocios por ahí, es decirle a los emprendedores desde mi partida qué cometí mal, cuáles fueron mis errores y aciertos, y si yo le puedo ayudar a una persona a evitar que haga uno de esos errores, creo que es válido, y creo que también es importante que la gente sepa que el camino no es fácil, pero que al final si sigues luchando, pues vamos a tener este resultado que yo estoy, que no se den por vencidos. Ese es mi mensaje, que no se den por vencidos aún en las circunstancias en que se encuentren, que es temporal y que siempre va a haber una esperanza y va a haber un resultado si son persistentes y consistentes y que sigan luchando por sus sueños. Por eso me decidí hoy. Ser persistentes y consistentes. No solamente luchar todos los días, pero consistentemente para poder alcanzar nuestras metas. Y bueno, lo mismo le digo a todas las personas. En este país tenemos tantas oportunidades. Es el país de las oportunidades. Inclusive con lo que está pasando ahorita políticamente. Es el país de las oportunidades. Y todas las personas que venimos de otros países encontramos siempre la forma de cómo producir dinero. Así es. Yo no entiendo cuando alguien me dice tengo 3, 4 meses sin trabajar, porque hay tantas cosas que tú puedes hacer. Ahorita, por ejemplo, hay aplicaciones de Uber, de Uber Eats, de cualquier cosa que tú puedes hacer sin tener un negocio, sin invertir dinero. Vender tamales en las redes sociales le ha producido a Mati el comienzo de poder tener 2 restaurantes. Todas las personas que están ahí, si están pasando un momento difícil, bueno, es cuestión de ser creativos, de empezar a hacer algo diferente o algo de lo que ya sabíamos cómo hacerlo en nuestro país, implementarlo aquí con nuevas herramientas, con nuevas cosas. Y te felicito, Mate, porque empezar a hacer un negocio así no es fácil. Como dices, tuviste que haber vencido esa pena, esa vergüenza, no de vender, pero de pararte a hacer algo diferente, porque como dices tú, no tenías necesidad.
pero eso te ayudó a empezar a hacer un negocio. Pero bueno, platícale un poquito a la gente de tus inicios. ¿Cómo fue que tú decidiste de venirte de México, de una situación cómoda tal vez, a comenzar aquí en un país diferente, en un idioma diferente, en muchas cosas diferentes? Fíjate, David, que tenemos una posición muy buena en México, por decirlo así. Mi esposo tenía una posición de gerente de mantenimiento en una empresa americana. Cuando pasa lo de las Torres Gemelas, fue una de las primeras empresas que se viene abajo. Abajo. Sí, quiebra, y mi esposo ya tenía visa, y entonces con la visión de venir a vivir el sueño americano, no queriendo empezar desde cero otra vez en México, y aparte pues aquí estaba mi familia y queríamos también pues venir para poder estar en familia, y tristemente, fíjate, se rompió esa relación por los negocios. Entonces mi consejo es que en lo posible que eviten hacer sociedades con la familia, no lo hagan, porque mi testimonio es de que hasta el día de hoy la relación está rota. Yo no dudo que el día de mañana un día podamos volver a mejorarla, pero sí es muy doloroso. Pero aún así, con todo eso, todas esas situaciones familiares a mí no me han detenido, porque es una circunstancia, es una situación, pero eso no define ni mis sueños ni mis ganas de querer seguir luchando. Y bueno, yo te felicito por seguir cada día siendo persistente, estar avanzando. Te felicito ahorita por, bueno, te estás rodeando de personas que tienen un cierto tipo de experiencia en algunas áreas, y eso Así es es. excelente. Nosotros como emprendedores no podemos creer que vamos a saber todo. Dios nos dio una capacidad para llegar a un nivel, poner un negocio y establecerlo. Esa es Así nuestra es. capacidad. Nuestra responsabilidad es buscar personas que nos ayuden a pasar al siguiente nivel Así es. y de ahí seguir mejorando nosotros. Y ahorita platicabas algo así como la relación con parte de la familia por los negocios se rompió, pero me gustaría que le platicaras a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿cuál ha sido el momento más duro que tú has tenido como emprendedora? Justamente fue en esa ocasión que mi hermano me dice que le quite el nombre al restaurante, ¿verdad? Que porque pues ya no quería que yo trabajara con él. Y fue una injusticia. Me publicaron en redes sociales lo que yo había hecho para bien en cuanto a los tamales, luego lo viví en contra en redes sociales. Ujú. Entonces, fue el momento de quiebre completamente, fue el momento más difícil, y recuerdo que le quitamos lo que viene El siendo nombre, el nombre, el logo. el logo, el Ujú. letrero, todo, o sea, nos quedamos sin nombre. Nos quedamos sin nombre, y entraba la gente, y me acuerdo que llegaba y me decía el nombre del restaurante, llegaba y me decía: "Ay, ya no es este nombre", y se iban. O sea, estando adentro se iban porque ellos Mm, estaban creyendo en un nombre, pero ese nombre lo estaba yo construyendo, estaba ayudando a construir ese nombre con mi trabajo. Entonces se correcto. me hizo, esa fue la mayor injusticia que yo sentí en ese momento, que ya lo que yo había hecho la gente Sí. no lo estaba valorando y se salían. Entonces tenía yo que estar ahí en el lobby diciéndoles: es que miren, los negocios a veces no funcionan, hay sociedades que se rompen, y ni siquiera hablaba mal de mi familiar, y él Ujú. sí habló mal de mí, solamente decía: pues ya no hay una sociedad como tal, no puedo usar su nombre, pero es el mismo pollo. Pero ya teníamos un nombre del pollo. En ese entonces yo estaba trabajando con alguien más para crear un menú, pero los permisos eran tardados, el no tener una persona que nos ayudara en ese momento como tú, retardó el proceso que se pudo haber llevado tal vez a lo mejor una semana. ¿Tú consideras? No sé cuánto se pudo haber Una llevado. semana, 2 semanas, 3 semanas máximo. Pues te cuento que nosotros estuvimos de noviembre, que fue la tercera semana de noviembre, sin nombre, hasta finales de abril, Ok, que 4 pudimos meses, para poder entre 5 que hacer el meses. permiso y juntar el dinero también, porque fue también juntar el dinero. Sí, O sí, sea, sí. no fue solamente el permiso, fue también el tener el dinero
el de este anuncio. Entonces, pues prácticamente a mí cuando inicié el negocio en ese entonces en sociedad me pusieron el pie aquí porque me revendían todo. Yo pensaba que íbamos a ser una sociedad y resulta que estaba entrando yo como franquicitaria con mi mismo capital, con mi misma inversión, sin soporte, no me dieron recetas, no me dieron entrenamiento, no me dieron absolutamente nada. Gracias a Dios yo ya traía conocimiento de lo que veníamos haciendo en México y un poquito que estuve investigando por ahí en el YouTube, porque créanme que YouTube es una muy buena herramienta. Emprendedores, no se preocupen por las recetas de sus antepasados. YouTube me salvó en ese momento, por decir la vida. Entonces pasa ese momento más difícil de quiebre y hubo momentos en que me quedaba a dormir en el restaurante porque pues estaba yo cuidando una situación que no era normal de otro negocio, ¿verdad? Y entre ellas también temía por la seguridad de mis empleados, por muchas situaciones que se presentaron de amenazas por parte del otro lado y todo. Entonces, ya le ponemos el nombre y lo quise vender. Pero recuerdo que no me daban ni siquiera ni la mitad de la inversión por la que yo había puesto. Pasa, ¿verdad? Normalmente pasa, o sea, se quieren aprovechar. O sea, el emprendedor sufrimos de mucha gente que se quiere aprovechar de nosotros en todos los sentidos, desde que iniciamos hasta que tenemos éxito. Es una de las cosas que estamos lidiando constantemente. Nos ven el signo de pesos y tenemos que estar luchando y tenemos que ser sabios y prudentes de ver quién sí nos va a ayudar y quién no. Definitivamente tenemos que decirle que no. Entonces, David, recuerdo que como vendía también tamales en el restaurante porque pues yo pensaba que era el negocio también, ya luego aprendí que mi negocio ya no iban a ser los tamales, iba a ser nada más el pollo. Entonces, para poder dar el tiempo y el ancho con cocineras y con gente, porque no teníamos suficiente personal, yo me quedaba a dormir ahí. Yo y mi esposo, porque no me dejaba sola, nos quedamos a dormir ahí en los booths una vez dejamos un colchoncito en la oficina y yo me levantaba, él se quedaba dormido, yo me levantaba a cocinar tamales y a hacer atole para cuando ellas llegaran a las 5 o 6 de la mañana yo ya tenía listo todo para que no interfiriera en la operación de ellos. Entonces, recuerdo que un día sí, yo estaba bien cansada y no me quería levantar y me recuerdo que yo me levanté llorando. Es más, quiero llorar ahorita de acordarme todavía, pero bueno, ya pasaron muchos años y ya tengo que superarlo. Entonces, estaba llorando y yo le dije a Dios, si no puedo vender este negocio, dame amor por mi negocio, porque definitivamente yo ya no puedo. O sea, hubo días, y honestamente el que es emprendedor que me diga que no le pasó los primeros meses, hubo días que yo llegaba con el uniforme, con el mandil, llegaba a descansar en el sofá y así amanecía. Y así me iba al otro día. O sea, trabajaba totalmente todo el horario del restaurante. Nadie en su sano juicio aguanta un ritmo así. Sí. Por eso mi mente ya estaba y ya lo quería vender. Entonces, le pido a Dios que me dé que me dé amor por el restaurante, por el negocio, y todavía pasaron meses, todavía hubo meses. Decido ya no vender tamales, no al ritmo que estaba vendiendo. Se termina la temporada de tamales y luego por ahí me entero que había un curso donde decía que para que tú pudieras aprender a delegar y pudieras voy a decir el nombre, que al fin y al cabo no voy a decir quién lo hizo. 5 mundos para que tu negocio trabaje sin ti. Y ahorita ese curso se llama de otra manera diferente en la Ciudad de México. Y yo me voy a la Ciudad de México. Me fui sola, me aventé sola. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver, total que si ya he perdido tanto y vamos a ver qué pasa, sirve de que me pase o me voy de vacaciones. Voy ahí, llego al curso y me intimidé mucho porque hay otra de las cosas y es parte de mi historia que quiero que sepan mucha gente, que a lo mejor mucha gente no sabe y lo van a saber hoy, que yo no hablo inglés y también no sé computación. Entonces, con mayor aún, tengo la obligación de contar mi historia para decirles a aquellas personas que se sienten limitadas por una u otra situación, que no se limiten, que aún así yo lo hice, y si yo lo hice, también ustedes lo pueden hacer. Entonces, me sentía limitada porque pues todos ahí llegaban, pues era ahí cerca del Zócalo de la Ciudad de México, en un edificio de esos, pues no recuerdo qué, pero era un edificio de negocios, y yo sin saber usar ni la laptop ni nada, y ellos con su laptop, yo con mi libretita haciendo notas, y me dice el sponsor del curso, ¿y cuál es tu negocio? Y le digo, el pollo. ¿Y cuál es tu margen de ganancia? ¿Y cómo lo costas? Y yo
¿qué me está hablando este? Yo no sabía nada de lo que me estaba hablando David. Yo sabía de un changarro, yo sabía de un negocio que le había resultado a mis papás por muchos años en México, que hacía bastante dinero, pero al final no era un negocio formal, no era un negocio ordenado. Entonces me explotó la cabeza y yo dije, creo que de aquí me voy. Y cada vez hablaban más temas y yo no entendía absolutamente nada, yo recuerdo, pero sí entendía el contexto completo de los 5 puntos, que era equipo, finanzas, una organización de cualquier negocio, no solamente un restaurante. Entonces ya se termina el curso, salgo viva de ahí, pero también bombardeada de tantas ideas. Empiezo a explorar el YouTube, los estos, ¿cómo se llaman? Los videos, todo el contenido okay. de eso, y empieza mi mentalidad a cambiar y digo, ay, creo que yo puedo hacer de mi negocio, de mi restaurante puedo hacer un negocio. Entonces, y aprender, ¿verdad?, cómo se debe llevar un restaurante, porque en ese entonces, a ver si no me echan de cabeza por ahí, yo ni siquiera pagaba lo que tenía que pagar a la IRS, o sea, porque no sabía cómo estaba toda la estructura financiera de aquí en Estados Unidos y fiscal. Entonces, también tuve que aprender poquito de todo eso. Gracias a Dios, regresó al año que entra y va mi esposo ya conmigo y ya empezamos a crear un poquito de por lo menos un manualito que nos iba ayudando a entender lo que es un negocio. Y así a lo largo de estos años, David, pues me he interesado mucho en aprender desde mis generales, porque yo no soy experta, no sé computación, no sé inglés, pero eso no me ha limitado a poder entender cómo se debe de construir un modelo de negocio. Y ahora pues yo sé que mi negocio es vender pollo. Y gracias a Dios me ha resultado muy interesante un modelo donde vendo no solamente pollo, vendo tacos y una quesadilla que se me hizo viral en TikTok. Y pues bueno, esa es parte de mi historia. Y fíjate lo que nosotros los emprendedores tenemos que entender y aprender, que cuando no somos conscientes de algo, está bien. Lo que te pasó en la Ciudad de México fue que te hizo consciente de que tú eras una emprendedora y que tenías un muy buen producto que podías darle a conocer a la gente. Número 2, las redes sociales. Las redes sociales te pueden servir para elevarte o para destruirte. También. Como cualquier herramienta que existe ahorita, puede servir para bien o puede servir para mal. Y para ti, en un momento, sirvió para bien, en otro momento no fue tan positivo. Pero ahora que tu negocio empieza a crecer, ha servido para que lo que tú dices de la quesadilla, tus videos, tu negocio se haga viral. ¿Cómo fue que pasó eso contigo? Mira, lo de la quesadilla fue también algo bien interesante, porque fíjate que yo había grabado la quesadilla. Solamente que yo no entendía todavía muy bien de cómo se manejaban los indicadores en redes sociales, ¿cómo se llama cuando lees la gente que te sigue y todo? Seguidores. ¿El engagement se llama así? El engagement, con cuántas personas tú conectas, todo eso. Sí, entonces como ya había ido a ese curso, pues de vez en cuando ahí trataba de picarle, porque como yo no sé computación, también agarraba el teléfono y le picaba y veía, a ver, pues las personas de 18 a 25 casi no me ven, las que sigue esto y aquello y todo. Empezó a cambiar mi mentalidad y yo dije, pues mira, para poder hacer eso, para empezar me tengo que salir de la cocina, ¿verdad? Y entonces nada más iba cuando iba a grabar los videos. Entonces, viendo todo eso y viendo y comparando los videos de otros lugares donde ya se les habían hecho famosos, pues trataba, y les voy a dar el dato, de copiar. Y lo mejoraba yo acá. A veces los emprendedores, David, y yo te lo digo porque me ha tocado ver a muchas personas, yo ya lo creo porque a mí me tocó cambiar mi mentalidad. O sea, yo cambié mi mentalidad de ver lo que voy a trabajar en redes sociales, lo que voy a gastar para mí va a ser una inversión, no va a ser un gasto, o no va a ser algo que me va a limitar en mi operación, o que me voy a quedar sin la carne. A lo mejor de repente sí tengo que hacer unos ajustillos por ahí, pero muchos emprendedores, y aún viendo mis resultados, me dicen, no, es que sale bien caro. Sí. Y yo me acuerdo que por ese video yo pagué X cantidad. Y mi error ahí sí fue que yo no
sabía a la hora que se iba a publicar el video. Ese día yo todavía estaba a la esperanza, yo todavía, a pesar de que ya venía, fíjate, con varias ideas, trabajándolas en mi cabeza y todo, y todavía yo en ese momento todavía no sabía que también tenía que trabajar en un menú más corto y más, y más, que se vendiera más, y todavía estaba queriendo impulsar mis ventas vendiendo tamales, lo que me había resultado en un tiempo, resulta que yo creí que me iba a resultar en otro tiempo y yo estaba equivocada en ese momento. Correcto. Vengo a la casa, me duermo, estaba trabajando con los muchachos haciendo tamales para impulsar las ventas y me vengo a la casa y rendida porque andaba desde las 6 de la mañana trabajando ahí. Bueno, Mati, mira, disculpa que te interrumpa un poquito, pero yo estaba pensando, como coach, como mentor, siempre me pongo a pensar, ¿qué pasa en los negocios? Y lo hablábamos al principio, la persistencia. Y no sé cómo ha sido en tu caso, pero el video que se te hizo viral a la primera, se te hizo viral a la segunda, al tercer intento. Tú como dueña de negocio, ¿tuviste que también aportar algo o cómo fue? Platícanos un poquito más. A la tercera se me hizo viral, porque en la primera y en la segunda no estaba yo 100% involucrada. Entonces en la tercera, pues también no sabía si iba a hacerse viral, pero sí sabía que yo tenía que involucrarme porque había visto cosas que no me estaban teniendo todavía al 100% contenta. Y yo dije, no, espérame, como que le falta iluminación, como que le falta este detalle, como que le falta 2, 3. Al fin y al cabo, tú como dueño de negocio conoces más tu negocio que la gente que te va a venir a ayudar a grabar. En este caso... Y ellos son expertos en poner los videos, crearlo, ellos saben su trabajo. Pero a veces como dueños hay que dar un poquito de... Esta es mi idea, esto es lo que quiero y esta es mi pasión por hacer las cosas, ¿sí o no? Así es. Aparte, cuando viene una agencia o cuando viene alguien a quererte manejar las redes sociales, ellos traen su perspectiva que a veces choca con la tuya porque no conocen tu producto, no conocen tampoco tu target, tu gente. Entonces dices tú, bueno, pues yo creo que más que decir si es bueno o no es bueno, es trabajar en equipo. Trabajar en equipo, eso es parte de... Y tener el objetivo de tener un resultado, perdón. Eso es parte de como empresarios, tratar de buscar eso, trabajar en equipo, con tus proveedores, con las personas de marketing, con la gente de impuestos, con tus empleados, con tus clientes también, ¿verdad? Así es. Hay que entender al cliente. Sí, y entonces te digo, y entonces ya en esa ocasión tampoco sabía que se me iba a hacer viral. Yo recuerdo, y honestamente se los digo, yo salí y ese día volví a llorar. De verdad volví a llorar. A lo mejor esa parte no se las he contado porque la omití, pero ese día estaba yo también cansada porque yo ya no me metí a la cocina, como les digo. También fue parte del rompimiento de que mi negocio dependía de que yo estuviera fuera de la cocina, no adentro. Entonces, ese día como yo tuve que intervenir, me meto yo a hacer las quesadillas, salgo ya cansada, me meto a la camioneta en el estacionamiento y recuerdo que me volví a caer así. Bueno, yo ya hice lo que pude y recuerdo que ese día sí dije, Señor, otra vez necesito de tu ayuda. Ya me diste amor por mi negocio, pero mi negocio todavía necesita más. Entonces... Más de tu ayuda. Más de tu ayuda, porque ahorita en este punto yo en mis fuerzas ya estoy cansada y humanamente ya no sé qué hacer, ya las ideas, ya las aporté, ya los puse. Entonces recuerdo que esa vez que te digo que hice la quesadilla y que también que hice los tamales y me vengo yo y a dormir porque estaba bien cansada y después apago el teléfono y en la madrugada veo que me empiezan a mandar los muchachos un montón de fotos y pues yo estaba despertándome, eran las 6 de la mañana y cansada de un día antes hacer tamales y hacer quesadillas, hacer videos. Abro el WhatsApp y empiezan a ver primero las imágenes que fue las aguas vacías, todo vacía. Y luego... Todo lo que tienes en tu negocio se había vendido. Todo el negocio se había vendido y me mandaron también una foto de los tickets. Fíjate, David, que yo ya había visto mi negocio así. Yo creo mucho en la visualización y en sí, ¿verdad? Crearme imágenes y si las puedo plasmar en un vision board para mí mejor. Y yo ya había visto eso. Y lo vi ese día y fue... Primero que nada se me hizo un nudo en la garganta, lloré y luego en cuanto los muchachos entraron, recuerdo que les dije, ¿qué pasó? Y me dicen, es que todo el mundo venía que había visto la quesadilla en el TikTok.
voy a la página para ver a qué hora salió la quesadilla sale a las 5:30 de la tarde, el restaurante se llena a las 6:30, en menos de una hora estaba como si fuera un domingo, un lunes en la tarde, y yo dije, wow. El poder de las redes sociales, El ¿verdad? poder de las redes sociales, pero dije, gracias, Señor, porque yo sabía que tarde que temprano, no sabía cómo ni cuándo, pero sí, ese día que yo lloré, que cuando yo le dije al Señor, yo te dije que ya puse esto sobre la mesa, Señor, pero necesito tu ayuda y ya estoy cansada ahorita físicamente, ya las ideas se me agotaron, y todavía me cuestioné, ¿tengo que seguir ese camino? Porque aún desanimada yo seguía persistiendo. Entonces yo recuerdo cuando venía de aquí para la casa y todo, escuché la voz del Señor que me dijo, va a ser en su tiempo, tú tienes que confiar en que va a ser al tiempo que se tiene que hacer, pero tú tienes que seguir trabajando. Entonces la instrucción era seguir trabajando, seguir persistiendo, seguir, porque las redes sociales de eso se trata. Un video tienes que seguirlo publicando, porque yo ya vi que si el primero no me funcionó, no me voy a desanimar por el primero. Entonces yo ya tengo ahora bien ¿cómo te diré? Claro eso, que antes como emprendedor, como dueño de negocio me cansaba, y muchas personas que tienen ahorita 1, 2, 3 negocios, yo he visto que todavía están en la cocina. Yo, gracias a Dios, me salí de la cocina porque yo sé que las personas que están en la cocina saben hacer muy bien su trabajo, y no tengo temor a que ellos hagan mal su trabajo, porque ellos están ya con experiencia que yo no tengo, y además yo no tengo la mentalidad para estar volteando ahí el taco y pensando también en que voy a pagar, y que voy a pagar también esto. Y muchos emprendedores quieren estar, y llega un punto en que está válido, pero van a acabar su vida ahí en el negocio. Fíjate que una vez yo recuerdo que me dice un señor, oiga, ¿y usted cuántos cocineros tiene? Le dije, pues yo tengo 2 o 3, oiga, porque me relaciono mucho con emprendedores que llegan ahí, que son clientes míos. Gracias a Dios tengo gente que conozco de muchos años y que son mis clientes, y ahorita ya algunos mis amigos. Le digo, tengo 2 o 3, no recuerdo qué le contesté. Dice, yo tengo 7. Ah, qué bueno, oiga. Y le digo, ya caí en el chiste ahorita, le digo, ya estoy cantinfleando, y dice al señor, pero yo hago la preparación. ¿Qué? Espérate, ¿cómo que señor tiene 7 cocineros y usted hace la preparación? ¿Qué le pasa? Ay, no, es que mi receta, Sí, ese creo que es parte de muchos emprendedores que no aprenden a delegar, sí, que quieren ser todólogos y que prefieren ellos hacer una sola cosa al 100% que delegar las cosas y que lo hagan un 50, un 60%. Y es ahí donde los negocios paran de crecer. Porque si tú no aprendes a estandarizar y crear un proceso, tú vas a seguir igual. Un ejemplo, yo te platicaba acerca y creo que la película que tú viste de los hermanos a McDonald's, ellos fueron muy buenos creando un sistema, pero no saben cómo multiplicarlo. Y llegó alguien de afuera y se los enseñó a multiplicar, y se lo robó. Evidentemente fue quedándose con la compañía. Pero un dueño de negocio tiene que aprender que tiene que buscar ayuda externa, tiene que buscar personas que le ayuden a crecer su negocio, a que le revisen las finanzas, a que le creen los procesos o todo legal establecido, para que no le vaya a pasar lo que a los hermanos McDonald's. Y bueno, platicando contigo, para todos los emprendedores, las altas, las bajas, porque el camino de un emprendedor no es solamente llego de la A a la Z y en el tiempo preciso, sino que, como dices tú, y los que somos personas de fe, creemos, Dios me quiere llevar en todo ese torbellino para que aprenda las altas, aprenda las bajas, aprenda cómo crecer, aprenda con qué personas rodearme, quitarme personas que no me sirven, ponerme a personas que sí me sirven, para cuando llegues a un momento que te sientas dichoso, feliz, dices, tuve que haber pasado todo este proceso. El proceso es lo que lleva a la gente. Quiero que le platiques a la gente, ¿qué representa Pollo Maya para ti? Primero que nada, representa ¿cómo te diré? ¿Un sueño? Es el sueño, pero aparte es una prueba de resistencia superada, de resiliencia, de mucha resiliencia, de fe y de creer que
que cuando Dios te puso un sueño es porque es válido luchar por ese sueño. Sí. Y aparte, pues también ahora ya aprendiendo de todo lo que es una estructura de negocios, pues Pollo Maya para mí ahora representa no solo esto para mí, representa una bendición para los empleados y queremos fomentar una cultura de trabajo a diferencia de otros restaurantes. Esa es nuestra visión que queremos ahora, porque Pollo Maya sea un referente en la industria restaurantera y no que sea lo que muchos restaurantes viven con no apreciación hacia los empleados. Queremos hacer la diferencia, queremos que nuestros empleados sean parte de una familia que está en crecimiento con una cultura de valores. Eso es lo que queremos. Wow, muy interesante. Ahora, Fíjate sí. que yo en los últimos años estudié mucho sobre mentalidad y uno de mis mentores también es una persona de fe. Él me enseña y me dice, si Dios te puso una idea en tu cabeza, Así es porque Él sabe que tú eres capaz de poder hacerlo. Pero para eso te va a preparar durante el proceso sí. para que tú puedas desarrollarlo de la mejor manera. Y hablas también algo muy interesante, crear una cultura en tu negocio, porque como emprendedor no solamente es hacer un negocio y hacer dinero. No. Hay muchas familias que viven de eso. Hay muchas familias que dependen de ti. Y como emprendedor, cada decisión que tomamos, la tomamos basados en lo que queremos, pero también con la responsabilidad de que si no funciona, hay muchas familias que dependen de tu decisión. Así es. Y eso es bueno dejárselo saber a la gente, porque cuando no estés seguro, busca ayuda que te pueda ayudar a dar la claridad en cualquier área, marketing, finanzas, procesos, trabajo, lo que sea, porque no es fácil ser emprendedor. Ser emprendedor es ser otra raza, tener otro tipo de mentalidad Sí. para poder crecer, y por eso te felicito a ti, felicito a tu esposo por estar trabajando duro, guiando, proveyendo para familias. Ujú. Pero también tú como mujer que eres dueña de tu negocio, para enseñarle a otras personas, a otros inmigrantes, a otros latinos, en tu caso, a otras mujeres, Ujú. cómo poder sentirse capaz de que ustedes pueden hacerlo. En igualdad de géneros, sin caer en el tema feminismo. del feminismo, ¿verdad? Porque desde ahí a mí también pues yo promuevo la familia y los valores y los valores cristianos en cuanto a que Dios creó al hombre y a la mujer y nos dio a cada uno un rol, ¿verdad? Y no en competencia con mi esposo, sino en equipo. En equipo. Pero también sé que hay mujeres que son mujeres divorciadas, mujeres solas, madres solteras. También desde ahí quiero animarlas, ¿verdad? A decirles que si no tienen un esposo, si no tienen una figura en ese caso, de apoyo, que busquen de Dios, que Dios va a ser su guía, que Dios va a ser su fortaleza como lo fue conmigo. Yo muchas veces en esos momentos que lloré y todo y que yo le decía a Dios, cuando la primera vez que yo le dije a Dios, dame amor por mi negocio para no venderlo, ¿verdad? Porque es interesante mi historia, más aún porque yo partí a hacer un emprendimiento que yo tenía ya una vida, yo tenía ya un solucionado, por decir la parte económica. No es que estuviera millonario ni mucho menos, ojalá, sino pues no estuviera, pero yo lo que decía es, no necesito trabajar para mis necesidades básicas y sin embargo estoy aquí. Pero necesito trabajar para crear un sueño. Pero necesito trabajar para crear un sueño, y hay una frase que yo constantemente les digo a mis empleados y que de repente se me quedan viendo como, ya que de qué se está hablando. Y yo les digo, es que yo no trabajo por dinero, yo trabajo por un sueño. Y un sueño, cuando tú haces las cosas bien, el dinero va a llegar. Y eso es una de las cosas que yo quiero que se quede en esta historia, en mi generación. Dejar un legado. Dejar el legado para mí es bien importante porque no estoy desde mi papel de víctima o que porque no estudié inglés y que porque no sé computación, entonces no le echo ganas. Si estoy en el país que da las oportunidades y yo veo que gente que no sabía ni siquiera leer y escribir, como en el caso de mi papá, que para mí ha sido también un impulso y un ejemplo, que mi papá ha sido un visionario, un soñador, y yo digo, si no tienes sueños, no tienes vida, porque entonces algo tenemos que hacer en nuestras vidas, y creo que venimos a este mundo para servir, y si no servimos,
¿A qué ¿A venimos? qué venimos? Entonces, Sí. tu historia tiene que servir, tu historia, tu resiliencia, tu esto, o sea, yo estoy aquí en la mejor disposición y estoy estoy también queriendo en este canal compartir no nada más mi historia, sino también consejos, recetas. También quiero dejar a mis hijos y a mis nietos y a mis generaciones mis recetas de casa que van a ver cocinándose en esta cocina. Y para mí es estar agradecida con Dios porque nos puso en este tiempo. Mira, nosotros nacimos sin internet. Ujú. Somos la generación Que ha más vivido privilegiada. dos diferentes épocas de la vida. Sí, y el poder usar, cuando se ha usado tan en contra y para hacer tanto mal, también el internet, pero poder aportar yo en la parte positiva y en la parte buena y en la que a mí me va a dejar este legado y esta historia, pues yo estoy bien agradecida con Dios y con YouTube y con todas las plataformas que podemos utilizar, ¿verdad? Para esto. Imagínate que quién ahorita en esta vida está abriendo un álbum familiar para ver fotos. Nadie. Pero Todos están nos viendo vamos videos, están videos. viendo Sí, recuerdos así plasmados es. en las redes sociales. Imagínate, Facebook te recuerda todos los días qué hiciste hace 5 años, qué hiciste 3 años. Vuelve a revivir la historia que tú viviste. ¿Te A acuerdas veces, cuando fuimos por ejemplo, que fuimos con Latino Travel? ajá, Estaba haciendo un comercial, ya ahí me lo van a pagar, ya luego les paso la factura, no se crean. ¿Te acuerdas que fuimos con Latino Travel a a Europa, Europa. verdad? Bueno, ahí fue Y donde nos conocimos y yo no te de conocí hecho, antes. sí, pero yo ya creo que ya te seguía por Diego, porque pues tenemos a Sí, Diego en común como amigo ajá. también, ¿verdad? Y yo ya seguía, me llamó la atención de esa parte del coach y esa parte del liderazgo con Josh Maxwell, que tú ya hiciste una Hice certificación, una creo, ¿verdad? certificación, correcto. Y yo la quería hacer, pero pues también limitada desde mis tiempos y de acceder a los grupos y todo, pero no es cosa que me he rendido. O sea, yo a mis 53 años, que no tenía que decirlos, pero no me da pena porque son muy bien vividos, yo no tengo ningún problema con decirlos, no sé por qué las otras señoras, y se respeta, pero hasta esta fecha, hasta estos años, yo quiero seguir soñando. Creo que el ser humano venimos a producir y no me veo yo sentada ahí nada más en una silla pasando el tiempo. Sí lo voy a hacer en un momento, pero sí quiero seguir creando y quiero seguir aportando. Hay una niña que me sigue en redes sociales, la niña tiene 25 años y ella me provee las empanadas al negocio. Ella está aprendiendo, pero ella está en la disposición inclusive de que yo sea su mentora. ¿Tú crees que no vale la pena hacer estos Sí, videos? claro. Claro que vale la pena. Imagínate, si yo hubiera tenido una mentoría a los 25 años, ¿Cómo hubiera sido diferente tu vida? ¿cómo hubiera sido? Pero pensamos que hubiera sido diferente, pero yo creo que Dios tiene los tiempos. Sí, Dios sí. tiene ya, de hecho, Dios tiene ya escrito, este día Dios ya lo sabía, tú y yo a lo mejor no, pero Dios Pero Dios tiene, sabe Dios, lo que te va a dar para ti. Dios sabe lo que te va a dar. A nosotros solamente nos queda y nos toca trabajar todos los días, ser persistentes, consistentes, presentarle nuestros planes a Dios y dejárselo que Él, esa parte de fe que Él la va a tomar. Pero Dios no bendice al flojo, Dios no bendice al que nada más le dice, hey, aviéntame $1,000, $2,000. Así no funciona. Dios bendice tu trabajo, la obra de la obra de tus manos. Dios te va a proveer las herramientas para que tú También. produzcas eso. Y aparte ya nos las prohibió desde que nos dio ese sueño, Claro, desde sí. que nos dio la inteligencia, desde que tenemos 2 manos, cuando hay gente que no tiene ni siquiera una de sus Fíjate, manos. Y aún así están siendo exitosos, ¿cuántas personas, no? a mí algo que me cambió mucho la vida es, yo hace 3 años fui junto a un curso, a una capacitación con Misael Díaz a República Dominicana. Ujú. Y ahí conocí yo a Adriana Macías. Yo aún Ok. nunca antes la había escuchado hasta que la vimos en clase. Y ver que una persona que nació sin brazos Sí. y con la flexibilidad que pudo hacer con sus piernas puede hacer cualquier cosa. Se maquilla mejor que muchas, mejor que yo. Exactamente, O sea, sí. Y por increíble. ejemplo, Misael nos decía en la clase, muchas personas dirán que ella es famosa porque hace las cosas sin brazos. Pero a ver, vete y móchate uno tú. ¿No? Claro Móchate que un no. brazo para poder ser famoso, no lo vas a poder hacer. Y ella no lo Claro hizo que no. porque quería ser famosa, sino porque lo hizo porque quería sobrevivir y no dar excusas. Así Entonces en es. la vida tenemos una de dos cosas, o dar excusas o dar resultados. O victimizarnos, que es lo peor. Victimizarnos, sí, no podemos victimizarnos.
Y esas son las cosas que Mati está haciendo para todos ustedes en este podcast de Cosas de mi Trabajo, donde, como decía ella, te va a platicar historias, te va a platicar recetas, te va a platicar cosas que le pasan en su trabajo, pero seguramente también va a traer más invitados, como en este caso yo, para que puedan platicar también cosas de su trabajo, puedan aportar valor a la comunidad, a la gente, Así es. porque eso es importante, hacer este tipo de podcast para aportar valor a la comunidad, porque si no aportamos valor y no dejamos un legado en este mundo, no tenemos una razón de ser. Así es que personalmente, te lo he dicho varias veces, te felicito por todo lo que haces, por todo lo que compartes, todo lo que das valor a las personas que te rodean, para que también ellas puedan tomar decisiones, puedan crecer, puedan hacer algo diferente. Y que tu historia sirva de inspiración a muchas mujeres, a muchos hombres, a muchas familias, porque yo le digo, yo lo decía cuando era manager de restaurantes, ya hicimos lo más difícil, que fue dejar nuestra ciudad, cruzar el Totalmente río de acuerdo. algunas veces, cruzar las montañas, cruzar la ciudad y llegar a otro país con otro idioma, con otra cultura y ajustarnos para poder seguir creciendo. Estamos aquí en este país y hay que dejar un legado. Así es Ujú. que, Mati, te felicito. Algo que le quieras decir al público antes de que nos despidamos. ¿Qué es lo que viene para ti ahora? Bueno, pues estamos estructurando, ¿verdad? Estamos creciendo, el crecimiento también es otro paso. Pero antes que nada, yo quisiera decirles que, ¿verdad? Mi agradecimiento siempre va a ser con Dios. Primero quiero, antes que decir que fue por mis medios, o definitivamente no fue como fue cuando anuncié la segunda locación, es gracias a Él, la gloria es para Él y quiero seguir trabajando así para gloria de Él, para que vean que Dios sí se manifiesta, para que vean que Dios sí existe, que Dios obra también en los negocios. Entonces mi emprendimiento, pues hoy estamos en Pollo Maya 2, en la nueva locación, estamos cerrando los domingos porque creemos que el valor de compartir en familia y el valor de darle lugar a Dios como nuestro creador, Ujú. nuestro proveedor y todo, pues para nosotros es parte de la cultura que queremos ahora comenzar en Pollo Maya 2 y es también nuestra visión y misión de ser a Dios socio de nuestro negocio. Excelente, excelente. Mm. Bueno, pues Mati, muchísimas gracias por este podcast. Saludos a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver. Y yo siempre digo también en mis redes sociales, siempre digo esta frase: si tú crees que este podcast te aporta valor o le aporta valor a alguien, compárteselo, mándaselo para que le pueda ayudar. Hay personas que están en un momento muy difícil, muy crítico de sus vidas, y el ver un video de alguien que ha pasado por muchos problemas que a lo mejor ellos se pueden ver reflejados, les puede ayudar a seguir adelante. La perseverancia es la clave del éxito en los negocios. Mati, muchísimas gracias. A ti, David, gracias porque hicimos una dinámica totalmente diferente a lo que es un podcast, pero bueno, pues la próxima vez me va a tocar a mí entrevistarte. Ok, ¿Aceptas la invitación? excelente, excelente, aquí Bueno, estamos. pues muchísimas gracias, David. Y nuevamente les recomiendo, David es consultor de negocios. Él inclusive ahorita está trabajando con nosotros en un área de crecimiento muy importante y anímense y verán los resultados. Y bueno, desde Cosas de mi Trabajo y desde la cocina de mi casa les doy las gracias a todas las personas que ya están compartiendo por ahí. Y como decimos, si les gusta este video y creen que puede aportar valor a alguien, compártalo y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.